A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Bueno, damos gracias a Dios y gracias también a ustedes, hermanos, hermanas que están pendientes de esta programación. En estos momentos les quiero invitar para que pongamos atención a la palabra de Dios. Vamos a poner todo nuestro corazón para que la palabra de Dios nos hable. Y les voy a invitar a que, si usted puede, si le es posible, busque en su Biblia el libro del Éxodo, en el capítulo 19, versículos 1 al 6. Vamos, hermanos, entonces a meditar en la palabra de Dios. Y quiero decirles, primeramente, les voy a dar a conocer cómo he titulado el mensaje en este día. Al mensaje de este día le he titulado Conociendo nuestra identidad espiritual. Conociendo nuestra identidad espiritual. Le voy a invitar a que ponga mucha atención. Yo le voy a estar leyendo en la Biblia Dios habla hoy. Normalmente, en estos últimos días, estoy utilizando diversas versiones de la Biblia, porque busco una Biblia cada vez que voy a dar un tema que se exprese con más claridad para que el pueblo pueda entender mejor el tema que tenemos en turno. Dice así la palabra de Dios, y quiero que ponga mucha atención. Posiblemente antes de empezar el versículo 1, en su Biblia haya una inscripción en letra negra. En mi Biblia hay una inscripción en letra negra que dice: los israelitas llegan al Sinaí. Eso quiere decir, los israelitas llegan al monte Sinaí. Mire lo que dice ahí. Éxodo capítulo 19, versículos 1 al 6. Y no se olvide que yo le estoy leyendo en la Biblia Dios habla hoy. Y dice así: los israelitas llegaron al desierto del Sinaí al tercer mes de haber salido de Egipto. Después de salir de Refidín, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon ahí mismo, frente al monte. Allí Moisés subió a encontrarse con Dios, pues el Señor lo llamó desde el monte y le dijo: anúnciales estas mismas palabras a los descendientes de Jacob, a los israelitas. Diles: ustedes han visto lo que yo hice con los egipcios y cómo los he traído a ustedes a donde yo estoy, como si vinieran sobre las alas de un águila. Verso 5. Así que, si ustedes me obedecen en todo y cumplen mi alianza, serán mi pueblo preferido entre todos los pueblos, pues toda la tierra me pertenece. Y quiero que ponga mucha atención en el versículo 6. Ustedes me serán un reino de sacerdotes, un pueblo consagrado a mí. Diles todo esto a los israelitas. Gloria a Dios. Hermanos, hermanas, una vez más les recuerdo, estoy tratando directamente con el pueblo redimido. El Señor me manda muy directa y específicamente a aquellos que ya han creído en Cristo Jesús, aquellos que ya se han convertido en hijos de Dios. Y lo que Dios quiere en este día es que nosotros conozcamos nuestra identidad espiritual.
En otras palabras, necesitamos descubrir, ese es el plan de Dios, ese es el deseo de Dios, que descubramos de dónde venimos y para qué estamos aquí. Déjeme decirle que la gran mayoría de cristianos hablamos mucho de nacer de nuevo, hablamos mucho de ser hijos de Dios, pero aquello se queda nada más como una frase que nosotros hemos aprendido, pero en realidad no hay ninguna esencia viva de lo que estamos diciendo. Voy a detenerme lo más posible en este día para que usted, hermano, hermana, pueda entenderme. Grábese esto. En el Antiguo Testamento, Dios trató con el pueblo de Israel. Ese fue el único pueblo entre todas las naciones que conoció al verdadero Dios. El único Dios creador del cielo y la tierra se les apareció, se les manifestó muy directamente al pueblo de Israel. El pueblo de Israel ya venía directamente por voluntad divina. Otro día vamos a hablar acerca de esto porque es muy interesante. Pero Dios llamó a un hombre. Este fue Abraham. Salió Abraham de Ur de los Caldeos juntamente con su esposa, siendo él de 75 años y ella de 65. Él les dijo que les iba a dar una descendencia muy grande, pero todavía pasaron 25 años para cuando Dios les dio el hijo que les había prometido, o cuando Dios les dio el primer hijo. Note esto. Pero de un solo hombre y de una sola mujer viene toda la nación de Israel. Y como le decía, en el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios era el pueblo de Israel. Y me llama la atención cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, algo muy precioso, algo muy especial, porque todos sabemos cómo empezó Dios a tratar con el pueblo de Israel, a identificarse con ellos por medio de Moisés y Aarón. ¿Cómo se dio cuenta el pueblo de Israel que estaba cautivo en Egipto? De Moisés y de Aarón, que venían de parte de Dios con el propósito de rescatarlos de la esclavitud de los egipcios. De pronto estuvieron batallando en Egipto porque el líder, el gobernante de Egipto, de pronto los dejaba salir y luego los detenía, y luego Dios mandaba una plaga y los volvía a dejar salir, o sea, se disponía a que salieran. Y así estuvieron batallando hasta que por fin los dejó salir. Y a lo que me refiero aquí más que todo es a lo que dice la palabra de Dios, que a los 3 meses de haber salido de Egipto, el pueblo de Israel, es cuando Dios les dijo esto, es cuando Dios les hizo esta revelación, es cuando Dios les reveló cuál era su propósito al haber creado a ese pueblo. Y mire lo que dice aquí. Ahora ya leyendo la palabra de Dios, le vamos a entender un poquito mejor. Y dice así:
Éxodo capítulo 19, versículos 1 al 6. Le recuerdo que yo le estoy leyendo la Biblia Dios habla hoy. Y dice así: los israelitas llegaron al desierto de Sinaí, oiga, al tercer mes de haber salido de Egipto. Me encanta que dé estos datos la palabra de Dios, porque ya nos damos una idea. Sale el pueblo de Israel de Egipto, cruzan el Mar Rojo, y a los 3 meses llegan al monte Sinaí. En otras palabras, la revelación que Dios les da aquí, que es lo más interesante, lo más importante, lo vital para el tema de este día, que se titula Conociendo nuestra identidad espiritual. Eso importante en lo cual nos vamos a centrar en este día, sucedió a los 3 meses de haber salido de Egipto. En otras palabras, Dios se dio a conocer a ellos, a los judíos, porque no lo conocían. Ellos habían estado esclavizados por más de 400 años. De manera que cuando Dios se presenta por medio de Moisés y Aarón para sacarlos de la esclavitud de Egipto, toda esa generación no conocía a Dios. No sabían quién era ese Dios que sacó a Abraham de su tierra. De modo que toda esa generación era ignorante a quién era el verdadero Dios. Por eso es que encontramos en Deuteronomio, en Levítico, en esos libros, muchas leyes que Dios les da a los israelitas, porque ellos no conocían a Dios. Ellos lo único que conocían era la idolatría de Egipto. Ahora, cuando Dios comienza a tratar con ellos, me voy a centrar hoy en esto que hizo el Señor, en esto que les reveló el Señor muy directamente al pueblo de Israel, a su pueblo. Dios quería que se dieran cuenta cuál era el propósito para lo cual los había creado. Dios quería que el pueblo de Israel tuviera conocimiento de cuál era su misión aquí en la tierra. Por eso cuando Dios le dijo: no te escogí, pueblo de Israel, porque eras un pueblo muy inteligente, un pueblo muy sabio, un pueblo muy especial, dijo: no, podías haber sido el pueblo más ignorante de la tierra, pero yo te escogí, y te escogí con un propósito. Y aquí podemos darnos cuenta cuál es el propósito de Dios, y esto es algo maravilloso. Pero grábese esto: Éxodo capítulo 19, versículo 1. Los israelitas llegaron al desierto de Sinaí al tercer mes de haber salido de Egipto. Grábese eso: a los 3 meses de salir de Egipto. Tome en cuenta todo el tiempo que estuvieron batallando desde que salieron de Egipto. En otras palabras, apenas se iban tranquilizando en el desierto cuando ya Dios los detiene a los 3 meses y les hace saber, les revela cuál era el propósito que tenía para ellos en esta tierra. Y yo creo que aquí hay mucho que aprender, porque el pueblo de Israel, con esta verdad tan gloriosa revelada, que lo hubiera tomado en serio, hubiera tomado en cuenta esta revelación desde un principio, yo creo que no tardan tantos años. Fíjese bien, yo creo que inmediatamente los mete el Señor a la tierra prometida. Así es que le voy a pedir que ponga mucha atención, porque esto podría ser de una gran bendición para nosotros
los cristianos de estos días, que si pudiéramos tener esta gloriosa revelación, pudiéramos tener un avance en nuestra vida espiritual y Dios podría hacer grandes maravillas en este mundo usándonos a nosotros como los voceros, como los anunciadores, como los que lo presentemos a Él, al mundo. De pronto alguien pueda decir: hermano Rodríguez, usted ya está mezclando una cosa con la otra. Comenzó hablándonos del pueblo de Israel y ahora ya nos está hablando como que nosotros tenemos que ver con eso. Pues sí, hermano, sí, hermana, específicamente Dios trata en este momento con usted y conmigo. Vamos a terminar de leer esta porción de la Sagrada Escritura. Verso 2. Después de salir de Refidim, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon allí frente al monte. Oiga bien, venían acercándose al monte Sinaí a los 3 meses de haber salido de la esclavitud de los egipcios. Llegaron al desierto de Sinaí, llegaron hasta el pie del monte Sinaí y dice el verso 3: allí Moisés subió a encontrarse con Dios, pues el Señor lo llamó desde el monte. Qué precioso. Viene toda aquella gran caravana en el desierto hasta llegar al monte Sinaí. Ahí Dios da la orden que se detengan y llama a Moisés para que suba al monte para hablar con él. Este monte es el mismo donde Dios se había manifestado a Moisés. Se recuerda que él andaba cuidando las ovejas de su suegro y de pronto vio una zarza que ardía y no se consumía. Era precisamente en ese monte. En ese monte Dios se le manifestó, Dios se reveló a él, de ahí lo envía a Egipto. Dios a través de Moisés saca al pueblo de Israel y vienen de regreso hasta encontrarse al pie del monte Sinaí. Ahí Dios le dice a Moisés: quiero que subas al monte para hablar contigo. Y mire lo que dice ahí en el verso 3 al final: anúnciales estas mismas palabras a los descendientes de Jacob, a los israelitas. Dios le está diciendo a Moisés: quiero que las palabras que te voy a decir en este momento se las hagas saber a los israelitas que traes contigo. Verso 4 dice: quiero que les digas esto. Esto es lo que dice el verso 4, es lo que Dios quería que les dijera Moisés a los israelitas que había sacado de Egipto. Dice: esto quiero que les digas de parte de Dios. Ustedes han visto lo que yo hice con los egipcios y cómo los he traído a ustedes de donde yo estoy. Verso 4. Ustedes han visto lo que yo hice con los egipcios y cómo los he traído a ustedes, oiga, a donde yo estoy. Ustedes vieron, dice, todos los milagros y las maravillas, las plagas que envié, todo lo que se hizo allá en Egipto. Ustedes vieron, como diciendo Dios: ustedes saben con quién están tratando. Ustedes vieron mi poder en Egipto. Todo lo que sucedió ahí, todo tipo de plagas, fue mi poder el que se manifestó, y solamente mi poder los pudo sacar de Egipto. En otras palabras, Dios está presentando al pueblo de Israel, Dios está identificando con el pueblo de Israel
como el Dios Todopoderoso que los rescató de la esclavitud egipcia, el que hizo tantas maravillas, ahora se está presentando delante de ellos como diciendo: todo lo que ustedes vieron en Egipto es lo que yo puedo hacer, y muchas otras cosas más que no eran necesarias hacerlo allá en Egipto. El asunto aquí dice en el versículo 5: así que si ustedes me obedecen en todo y cumplen mi alianza, o cumplen con mi pacto, serán mi pueblo preferido entre todos los pueblos, pues toda la tierra me pertenece. Pero mire lo que dice el verso 6. Éxodo capítulo 19, versículo 6. Ustedes me serán un reino de sacerdotes, un pueblo consagrado a mí. Diles esto a los israelitas. Mire qué glorioso. Mire lo que Dios le dice a Moisés cuando lo invita a que suba al monte. Le dice: ve y diles a los israelitas que ya saben quién soy, porque ya vieron mi poder moverse en Egipto para libertarlos de los egipcios. Ahora les dice Dios: ya están ustedes aquí, ya los saqué, ya están bajo mi autoridad. Y les dijo: si ustedes me obedecen en todo, si ustedes hacen mi voluntad, ustedes serán mi especial tesoro. Y dice: ustedes me serán un reino de sacerdotes. Esto es glorioso. Dios les acaba de revelar a aquellos israelitas que había sacado de Egipto cuál era el propósito para el pueblo de Israel. Dice: yo quiero que ustedes estén delante de mí y delante del pueblo. Si usted se fija, hermano, hermana, ahí estaba Moisés mediando entre Dios y el pueblo. El pueblo tenía miedo a acercarse a Dios. Por eso es que Moisés era el que iba y hablaba con Dios, y luego venía y hablaba con el pueblo. Fíjese, esto es muy maravilloso, esto es muy glorioso. Dice aquí en el versículo 3: ahí Moisés subió a encontrarse con Dios. Solamente Moisés subió al monte, porque Dios quería hablar con él para que él hablara con el pueblo. Ahí tenemos un ejemplo de lo que Dios quería hacer con el pueblo de Israel. Dios usó a Moisés como un mediador y, de cierta manera, como un sacerdote. Aquí, más que un mediador, era un sacerdote. ¿Por qué un sacerdote, hermano Rodríguez? Porque estaba tratando con el mismo Dios. No estaba tratando con un hombre poderoso de la tierra para que trataran de otras cosas. Aquí era Dios el que llamaba a Moisés. Era el ambiente espiritual, no era la política terrena para que Moisés se acercara a un gobernante terreno. Era el mismo Dios de la gloria el que estaba haciendo ese movimiento. Cuando el pueblo juntamente con Moisés llegó al pie del monte Sinaí, entonces Dios llamó a Moisés, que ya se había encontrado con él, que ya había tratado con él, porque él lo envió a Moisés a Egipto. Ahora viene Moisés con toda la gente israelita de Egipto
Y quedándose al pie del monte, Dios lo llama nuevamente a su presencia. Note eso, que es muy importante, que Dios llama a Moisés para que Moisés suba a su presencia. Estar en la presencia de Dios es estar en la misma gloria de Dios. Fíjese bien, y esto es algo que mucha gente no lo ha visto de esta manera. El mismo Dios que creó los cielos y la tierra se manifestó en esta tierra y habló con Moisés en el monte Sinaí. Y de ahí Moisés va y trae al pueblo de Israel y Dios lo llama a que vuelva a hablar con él. Por razón de que Moisés estaba tratando con Dios. Y como el sacerdocio viene de parte de Dios, porque hablar del sacerdocio es hablar de una persona o un grupo de personas las cuales están teniendo comunicación con lo espiritual. Por eso es que le digo, Moisés, más que un mediador que estaba entre un rey terreno y el pueblo, es un sacerdote, porque está él acercándose al mismo Dios glorioso y sale de ahí y va y se comunica con el pueblo. Viene a Dios, Dios le dice algo y Moisés va y se lo comunica al pueblo. Es alguien que está mediando entre Dios y el pueblo. Una vez más le digo, es más que todo un sacerdocio espiritual, porque se está tratando con Dios y se está tratando con el pueblo. Ahora, ¿qué es la revelación que Dios les hace a los israelitas por medio de Moisés? ¿Qué es lo más importante de este diálogo entre Dios y Moisés? Fíjese lo que dice el versículo 5. Así que, si ustedes me obedecen en todo y cumplen mi alianza, serán mi pueblo preferido entre todos los pueblos. Está hablando Dios a través de Moisés a todo el pueblo israelita. Les está diciendo, yo quiero utilizarlos a ustedes. Yo les di forma, yo los creé a ustedes desde Abraham, porque yo quería tenerlos como un pueblo sacerdotal. Yo quería tenerlos a ustedes como un pueblo que pudiera acercarse a mi presencia, que pudiera estar en mi gloria y luego que saliera para comunicar mensaje a las demás naciones que no me conocen. Oiga, hermano, esto está glorioso, esto está especial, porque mire, verso 6 es muy claro, no hay duda. Ustedes me serán un reino de sacerdotes, un pueblo consagrado a mí. Y termina diciendo, diles esto a los israelitas. Esto es lo que yo deseaba para ustedes, los israelitas. Yo llamé a Abraham y a Sara su mujer les di a Isaac, su hijo, su único hijo, el hijo de la promesa. Por supuesto sabemos que hubo otro hijo antes, pero no tiene que ver nada con esto de la gracia de Dios. Ismael no entra aquí. Así es que aquí vemos cuando Dios está tratando con el pueblo de Israel y les dice, quiero que ustedes sepan cuál es el propósito para lo que yo los creé, para lo que yo los hice, para lo que yo los formé de los lomos de Abraham. Quiero que sepan, ya los tengo aquí delante de mí, quiero que sepan cuál va a ser su misión en esta tierra. Y les dice, ustedes me serán un reino de sacerdotes. Oiga bien, ustedes me serán un reino de sacerdotes. Aquí les quiero decir
hay muchos cristianos que están equivocados, que constantemente están mencionando, llenos de vanidad y llenos de orgullo: somos reyes y sacerdotes. Dios no dijo eso. Aquí está claro. Dios dijo: ustedes me serán un reino de sacerdotes. En otras palabras, en este reino de Dios que se establece acá en la tierra, desde el momento que yo, el Dios de los cielos, me hago presente en la tierra, necesito un pueblo de entre todos los pueblos que me sirva como sacerdotes. Grábese esto: había que subir a la presencia de Dios y estar en la presencia de Dios, y luego venir a darle el mensaje a los pueblos que no conocían a Dios. Ahora, grábese esto, porque le digo, hay muchos por ahí, muchos hermanos que muy fácilmente mencionan y dicen: oh, somos reyes y sacerdotes, oh, gloria a Dios. Hermanos, tengan mucho cuidado. No hablen por hablar, no hablen vanidades, porque hay quienes hacen mención de esta frase: somos reyes y sacerdotes, y lo hacen de una manera ignorante, lo hacen sin saber lo que están diciendo. Y nosotros como creyentes no debemos ser ignorantes, debemos ser sabios. No debemos hablar por hablar, sino hablar lo que sabemos que es correcto y que está de acuerdo a la palabra de Dios. Una vez más, grábese esto, verso 6: ustedes me serán un reino de sacerdotes. En otras palabras, ustedes serán los sacerdotes del Rey Celestial. Ustedes serán los que estarán entrando a mi presencia. Por eso, una vez más le digo, en estos días muchos muy fácilmente dicen: nosotros somos reyes y sacerdotes. Yo le digo una cosa: si en estos momentos Dios quisiera encontrar los sacerdotes de Él, sería muy difícil encontrar. Usted me puede decir: hermano Rodríguez, pues claro que tendría que ser difícil encontrar. Pues si eso era para el pueblo de Israel, y si yo le dijera que el mismo Espíritu Santo que habló a Moisés para que le hablara al pueblo y que les dijera que quería que ellos fueran un reino de sacerdotes, o que fueran sus sacerdotes, que el mismo Espíritu Santo hoy en el Nuevo Testamento a la iglesia le dice lo mismo, que los cristianos, no le digo somos, porque ahí es donde está el error. Si yo le digo, la Biblia dice somos sacerdotes, es donde muchos hermanos lo toman muy a la ligera y dice: si Dios dice que somos, es que somos sacerdotes. Pero mire lo que dice la palabra de Dios, y ponga mucha atención aquí en el verso 5. Así que si ustedes me obedecen en todo y cumplen mi alianza, serán mi pueblo preferido entre todos los pueblos. Y termina diciendo: ustedes me serán un reino de sacerdotes. Note esto, no dice ustedes ya son un reino de sacerdotes, ustedes me serán, porque apenas les estaba dando la noticia y les dijo: yo voy a empezar a darles mandamientos, voy a estar comenzando a hacerles conocer mi voluntad, y si ustedes hacen mi voluntad y cumplen con todos los requisitos que yo requiero, entonces me serán un sacerdocio real, un sacerdocio del reino de Dios. Entonces, ¿por qué le digo que no hablemos con ligereza?
Porque muchas veces nosotros, hasta los mismos líderes, hermano Rodríguez, pero ustedes como líderes con tantos años, no podemos decir eso. ¿Por qué? Porque caeríamos en la jactancia, caeríamos en el egoísmo y terminaríamos mal. Aquí primeramente Dios dice, si ustedes, verso 5, si ustedes me obedecen en todo y cumplen mi alianza, note eso, si ustedes me obedecen en todo, punto, ahí está. Entonces ustedes me serán un reino de sacerdotes. En otras palabras, para que me sean un reino de sacerdotes, primeramente tienen que hacer mi voluntad. Nadie puede ser un sacerdote del Altísimo si no hace la voluntad de Dios. Por eso es muy claro el Señor en hablar y decir, si ustedes me obedecen en todo y cumplen con mi alianza, serán mi pueblo preferido entre todos los pueblos. Y en el verso 6, ustedes me serán un reino de sacerdotes. Entonces, una vez más le digo, jamás diga usted, hermano, hermana, así sea predicador y así tenga 80 años predicando, jamás diga, yo soy un sacerdote o somos sacerdotes. No engañemos al pueblo. Primeramente, cerciorémonos que estamos haciendo la voluntad de Dios para que podamos realmente ejercer el sacerdocio espiritual. Pero hermano Rodríguez, usted ya está hablando de nosotros y empezó hablando de los israelitas. Venga conmigo, hermano, hermana, y vea lo que dice la palabra de Dios en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2 y verso 9. Aquí podemos descubrir cuál es nuestra identidad espiritual. O sea, vamos a descubrir lo que debe ser el creyente en Cristo Jesús. Pero de que descubramos lo que debe ser el creyente en Cristo Jesús, a que seamos lo que dice la palabra de Dios que debemos ser, falta mucho. Pero este es el comienzo. Yo creo que aquí podemos empezar con algo maravilloso. Ya tiene usted primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, y en el versículo 9, allá al principio del versículo, dice así en la Biblia que la mayoría de ustedes tienen. La Biblia Reina Valera, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vosotros sois real sacerdocio. No son exactamente las mismas palabras que Dios le dijo al pueblo de Israel por medio de Moisés en Éxodo capítulo 19 versículo 6, ¿verdad que sí? Al pueblo de Israel Dios le dijo, yo los he escogido a ustedes, ya los saqué de la esclavitud de Egipto, como a nosotros nos sacó del mundo. Ya los traje, ya salieron del ambiente problemático. Ahora quiero que sepan cuál fue el propósito por lo cual yo los saqué de Egipto, y más allá quiero que sepan para qué los hice, para qué los formé desde Abraham para acá. Y ahí les revela y les dice, es que yo quiero, yo deseo, mi propósito es que ustedes me sean un reino de sacerdotes, que la nación de Israel, que es la única nación que me conoce, entre a mi presencia como entró Moisés, se llene de mi gloria, me conozca íntimamente
y luego, ya sea con mensaje o con testimonio de lo que es la gloria de Dios, salga a dar a conocer a ese Dios que ahora conoce. Entonces, hermanos, hermanas, esto es glorioso. Y ahora podemos descubrir por la palabra de Dios que lo mismo que Dios le dijo al pueblo de Israel por medio de Moisés, ahora el mismo Dios está hablando a través del apóstol Pedro. Y Dios, a través del apóstol Pedro, le dice a la iglesia, porque el apóstol Pedro no le está hablando al pueblo de Israel otra vez. El apóstol Pedro está hablando con el pueblo cristiano, con los creyentes, con los que ahora somos seguidores de Cristo Jesús. Dice: vosotros sois real sacerdocio. Cuando dice real sacerdocio, no quiere decir verdadero sacerdocio, sino sacerdocio de la realeza, sacerdocio al servicio del rey. Qué precioso, ¿no? Ahora, hermano, hermana, dese cuenta cuál es el propósito de Dios para los creyentes en Cristo. Ahora, no nos llenemos de emoción y no digamos así emocionados: uy, soy sacerdote de Dios, soy sacerdote de la realeza, soy sacerdote del rey. No empecemos con cosas que no son, porque no somos, debemos ser. Y hay que descubrir cómo se es verdaderamente un sacerdote de Dios. El sacerdote tiene que subir solo a la presencia de Dios. Debe de tener ese tiempo privado, ese tiempo de intimidad con Dios, y de la gloria de Dios donde se mete con Dios. De ahí es que va a sacar dirección para los demás, va a sacar consejo para los demás, va a sacar bendiciones para los demás. Pero somos nosotros, como lo fue en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel, somos nosotros hoy los escogidos, pero no nada más para que llenos de vanidad salgamos y digamos somos el sacerdocio de Dios, sino para que busquemos meternos en la presencia de Dios, permitirle al Espíritu Santo que nos llene de su gloria y que tome control de nuestra vida, para que nosotros podamos escuchar la voz de Dios, cuál es el plan de Dios, cuál es el propósito de Dios para el mundo, qué es lo que Dios quiere que hagamos, qué es lo que Dios quiere que le digamos al pueblo, y luego salgamos a presentarnos al pueblo como lo hacía Moisés. Moisés viene siendo el ejemplo de lo que Dios quería hacer con el resto del pueblo de Israel. Ahí estaba Moisés, que se metía a la presencia de Dios, y Moisés, que salía de la presencia de Dios para hablar con el pueblo. Dios no hablaba con cualquier persona. Dios escogió a Moisés, con él hablaba, y luego trataba a Moisés con el pueblo. Ahora, en este tiempo ya hay un contacto directo con cada persona que ha creído en Cristo Jesús. Hermanos, hermanas, este tema está profundísimo, está larguísimo, pero es una maravilla, es algo maravilloso, es algo glorioso, y yo creo que usted y yo nos vamos a estar gozando de una manera muy especial. Mire lo que dice aquí la palabra del Señor, porque esto que vamos a estar mirando aquí más a fondo es algo muy especial. Dice así: vosotros sois real sacerdocio. Estamos leyendo en la primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 9. Está hablando el Espíritu Santo a través del apóstol Pedro. Oiga bien, haga de cuenta que otra vez alguien sale de la gloria de Dios después de haber recibido
la dirección divina, sale de Dios. En este caso es el apóstol Pedro, el que recibe la revelación del Espíritu Santo. Yo no creo que el apóstol Pedro recibió la revelación andando por allá bañándose en el mar de Galilea. Yo creo que el apóstol Pedro se metía en la presencia de Dios. Yo creo que el apóstol Pedro oraba profundamente. Yo creo que el apóstol Pedro meditaba mucho tiempo en el Señor, a modo de que el Señor le reveló que le hablara a la iglesia esta gloriosa verdad de lo que es la iglesia en este tiempo. Allá en aquel tiempo, en el Antiguo Testamento, fue el pueblo de Israel. Ahora en este tiempo es la iglesia, los redimidos en Cristo Jesús. Y dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pedro, primera de Pedro capítulo 2 versículo 9, vosotros sois real sacerdocio. En la Biblia Nueva Traducción Viviente dice, ustedes son sacerdotes del Rey. Mire qué precioso. Una vez más le digo, quitémonos ese tipo de enseñanzas baratas que se mueven muchas veces en estos días, donde se hace un alboroto en las iglesias. Oiga bien lo que le voy a decir, porque alguien puede decir seguramente que la iglesia del hermano Rodríguez es una iglesia tan calladita, donde nadie dice nada. Si pasa una mosca volando se va a oír el ruido. No, hermano, también somos muy alegres y nos gozamos y conocemos el poder de Dios, pero no somos extremistas, no somos emocionalistas, o al menos no debemos ser. Si alguien en la iglesia anda con esas cosas, déjeme decirle, es porque no ha entendido, porque no ha estado pendiente, porque yo no ando haciendo esas cosas. Trato de asegurarme de buscar a Dios con todo mi corazón, que Dios dé testimonio, pero no ando con emocionalismos, ni tampoco soy una persona que retiene o que detiene o que pone una separación para que el poder de Dios no se mueva. Entonces, dice aquí, ustedes son sacerdotes del Rey. Esto es en la Biblia Nueva Traducción Viviente. ¿Quedamos de acuerdo entonces, hermano, hermana, de que estas palabras que el Espíritu Santo le dice a la iglesia a través del apóstol Pedro son las mismas palabras que Dios le dijo al pueblo de Israel a través de Moisés? Sí, son exactamente las mismas palabras. Entonces, quiere decir, o esto significa, que a los ojos de Dios, en este tiempo, nosotros los gentiles que hemos creído en Cristo Jesús, los que decimos y estamos convencidos de que somos ahora hijos de Dios, hemos heredado por la gracia de Dios, oiga bien, ese mismo privilegio. ¿Cuál privilegio, hermano Rodríguez? De tomar el lugar como sacerdocio de parte de Dios, como sacerdocio espiritual, como el sacerdocio al servicio del Rey. Ahora, vamos al punto. Si realmente queremos ser ese sacerdocio al servicio del Rey, como lo dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, tenemos que buscar a Dios en intimidad. Tenemos que buscar a Dios en oración, en meditación, en la lectura de la palabra. De otra manera, no vamos a ser lo que Dios quiere que seamos. Podemos emocionarnos y decir un montón de cosas fuera de orden, pero en lugar de ser lo que nosotros debíamos ser, somos un estorbo. ¿Por qué? Porque nos emocionamos, porque le decimos a la gente somos esto y somos aquello, y si no nos metemos en la presencia de Dios no somos nada. Ojalá que me entiendan. Entonces, lo que Dios nos está revelando
Es lo mismo que le dijo al pueblo de Israel: si tú me obedeces en todo, si tú pones en práctica todo lo que yo te mando, ustedes serán mi especial tesoro y serán ese reino de sacerdotes que yo quiero que sean. Entonces, una vez más, aquí Dios nos está mostrando lo que quiere que seamos. ¿Qué debemos hacer nosotros? Lo primero, tomar en cuenta que Dios nos está revelando lo que quiere que nosotros hagamos. Para eso nosotros no debemos de engrandecernos, nosotros no debemos de elevarnos y decir somos esto. Al contrario, debemos ahí tomar en cuenta de que es un privilegio muy especial, de que no es cualquier cosa, y lo primero que tenemos que hacer es humillarnos y meternos en la presencia de Dios. Lo primero que tenemos que hacer es llenarnos nosotros de la presencia de Dios, hasta que llenándonos nosotros de la presencia de Dios podamos ser bendición a los demás. Le voy a poner un ejemplo. A mí me encanta poner ejemplos. Allá en la montaña donde tengo mi casita en Michoacán, en México, tengo la bendición de un manantial en la montaña. Ahí en el tronco de un gran árbol brota el agua, allá en la montaña. Y esa agua brotaba y venía a dar a un arroyo que corre allá en el fondo y que viene trayendo agua de varios nacimientos por allá. De manera que ese nacimiento de agua que yo tengo ahí venía y se perdía en el arroyo y se iba. Entonces yo necesito agua para regar árboles que tengo allá. ¿Qué fue lo que hice? Como a unos 10 metros más abajo de donde está el nacimiento, pedí que me hicieran un recipiente, que hicieran una tarjea, le llamamos nosotros allá, que hicieran un envase de agua de cemento. Así es que viene el agua de el nacimiento y cae aquello que hicimos de cemento, aquel depósito de cemento, y sigue cayendo, y en cuanto se llena aquel depósito comienza a derramarse y sigue llegando a muchas otras partes. Algo similar, nosotros somos, hablando espiritualmente, para que no nos jactemos, para que no nos creamos la gran cosa. Usted y yo no somos más que recipientes, usted y yo no somos más que depósitos de cemento que no producimos agua, que no podemos dar agua a nadie, pero que por la gracia de Dios, de esa fuente que es Dios, viene a nosotros si nos prestamos, si nos metemos en su presencia, si nos adentramos en esa intimidad con Dios, en esa gloria de Dios. Ahí se va a llenar nuestro depósito. No hay que salirnos de ahí hasta que fluya la bendición. Cuando ya fluya la bendición, tiene que llenarse y derramarse y llegar a otros más. Entonces, no seamos depósitos secos y hablemos hinchados de orgullo diciendo que somos sacerdotes del Dios Altísimo. ¿Cómo puede un depósito seco dar agua? Entonces lo primero que hay que hacer es que estos depósitos secos se tienen que meter a la presencia de Dios, y en la presencia de Dios van a
llenarse y van a abundar y se va a derramar, y entonces podemos ser bendición para los demás. Una vez más, y aquí nos vamos a ir centrando ya. El propósito de Dios para usted y para mí, hermano, hermana, es que seamos sacerdotes de Él hacia las naciones. Que nos adentremos en su presencia, nos llenemos de su gloria, y de ahí, salida que demos fuera de la gloria de Dios, es para hacer algo en el mundo que no conoce a Dios. Así es que mi hermano, mi hermana, esto es algo muy hermoso, esto es algo maravilloso, pero tenemos que aprenderlo correctamente. Ahora, déjeme decirle, el tiempo se me acabó y no quisiera tomar otra escritura y seguir con este tema, porque entraríamos en otra parte donde me llevaría otra hora para salir de ahí. Mejor lo dejamos pendiente para la próxima oportunidad, pero yo creo que ya usted, hermano, hermana que me está escuchando, tiene una idea de lo glorioso que es ser cristiano. Una vez más, ahora sí, podemos ya darnos una idea de nuestra identidad espiritual. En otras palabras, ya nos vamos conociendo poco a poco quiénes somos en la presencia de Dios, quiénes somos a los ojos de Dios y qué estamos haciendo aquí en esta tierra. Yo creo que después de que tengamos unos días con este tema, va a haber muchos hombres y mujeres obedientes a la palabra de Dios que van a estar buscando a Dios en la soledad, que van a estar buscando a Dios en lugar de estar dormidos, que van a estar buscando a Dios a solas, y vamos a ver mucha bendición en la iglesia, entre nosotros los que estamos caminando en el Señor. Yo quisiera en estos momentos que alguien me dijera: hermano Rodríguez, hoy entendí esto, hoy entendí esto otro, o hermano Rodríguez, me quedó aquí una duda, por favor explíquenos acerca de eso. Pero la verdad que para mí esto es algo especial. Usted puede ver detrás mío acá que se ve por ahí un sacerdote del Antiguo Testamento. Usted puede ver ahí un sacerdote que está ante la gloria de Dios y luego ya de ahí tiene que salir a hablar con el pueblo. Oh hermano, qué precioso es eso. Y aquí, hermanos, no hay diferencia entre hombre y mujer, porque si una mujer se mete en la gloria de Dios, esa mujer va a salir de la gloria de Dios y va a encontrarse a muchas mujeres necesitadas y va a poder traerles mensaje de parte de Dios, o va a dar a conocer a ese Dios que ella conoce, y eso va a ser glorioso. Fíjese nada más, una mujer vino a nuestra casa a hablarnos de Dios, una mujer llena de Dios, una mujer que se metía en la presencia de Dios y salió de la presencia de Dios para venir a nuestra casa y hablarnos de Cristo. Una mujer.